Bueno, ante todo, quería saludar al público asistente. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Uriel Torres Ceballos. Yo soy miembro de la ACCB, la Asociación Científica para la Conservación de la Biodiversidad. Y estamos trabajando en lo que es también la ecoinformática. Y ustedes van a conocer un poquito más de qué trata esta ecoinformática y asimismo cuáles son las implicancias en el monitoreo y conservación en el caso de humedales costeros, como en el caso del refugio de vida silvestre, los pantanos de Villa. ¿Sí? Primero quiero que observemos esta imagen que tenemos a la derecha, en la cual se pueden observar muchas celdas, algunas de un color más intenso y otras de un color menos intenso. Esto es claramente los registros, ¿sí? Los registros que nos permite tener la ciencia ciudadana. Y estos registros, acá hablamos cerca de millones de registros, pueden ser usados para el monitoreo y conservación de los humedales o de otros ecosistemas típicos del Perú. Entonces, cuando se habla de la ciencia ciudadana, primero tenemos que un poquito comprender cómo funciona esto. También se denomina la ciencia ciudadana como una demociencia. Es básicamente una democracia en la cual todos, integrando el componente social, el componente científico y el componente político, participar de proyectos que promuevan lo que es la recolección de datos, sea de biodiversidad, sea también de otras materias, pero principalmente en nuestro caso vamos a hablar de lo que es la biodiversidad y cuánto es el aporte de la ciencia ciudadana para estas bases de datos. Entonces, participamos en una construcción colaborativa del conocimiento y al final que conseguimos una apropiación social de la ciencia, trabajar todos juntos para poder conservar la biodiversidad. Entonces, algunos aportes en números de la ciencia ciudadana. Existen tres plataformas principales. En primer lugar está iNaturalis, también tenemos a eBird y a Yevi. En el primer caso, en iNaturalis, es una plataforma que lo que recopila es básicamente registros de cualquier fila de ser vivo en el planeta Tierra. Sea un protozoo, sea un helminto, sea un ave, sea un mamífero, sea un anfibio, un reptil, un hongo, una planta, entre otros. ¿Ok? ¿Y esto qué nos permite? Nos permite tener una base de datos que es justamente recolectada por la comunidad, por las personas, por la ciudadanía. En el otro lado tenemos a eBird. eBird, como su nombre lo indica, se restringe únicamente a lo que son aves. Entonces lo que se hacen son las típicas listas en lugares donde se hace birdwatching o también algunos lugares poco explorados que requieren algún estudio, primer estudio preliminar para poder tener un inventario, ¿no?, de las aves existentes. Y el caso de GBIF. GBIF es el Global Biodiversity Information. GBIF lo que hace es recopila información de eBird y de iNaturalis. Entonces, GBIF lo que pretende es tener una base de datos estandarizada para usarse en la gestión de la biodiversidad. Pero GBIF, además de recopilar datos de ciencia ciudadana, recopila datos de museos, de investigaciones. Entonces, es básicamente un compendio de datasets que se recopilan en GBIF. Algunos datos importantes. Si se dan cuenta, GBIF tiene 5.137.226 datos. Estos datos se denominan como registros primarios. Vamos a ver más adelante por qué se denominan así. Comparado con eBird, eBird tiene únicamente 178.800. ¿800 qué? Listas, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de listas. Y en el caso de iNaturalis tenemos cerca de 200.000 registros. Entonces, la suma de esto se recopila en GBIF. Y se dan cuenta del número, de hecho, que queda bastante pequeño para la cifra que tiene GBIF. ¿Y esto por qué? Como les comentaba, también recopila bases de datos de museos. Bien, entonces, considerando el aporte de lo que es la ciencia ciudadana a GBIF, en el mundo tenemos cerca de 1.900.000.000 de datos que han sido proporcionados por claramente vemos algunos hotspots de biodiversidad, por decirlo así, que en realidad a veces se vuelven un poco sesgados. ¿Y por qué se vuelven sesgados?
¿Qué ocurre en el caso de Perú? En el caso de Perú tenemos, si se dan cuenta, observamos un color que va entre 100 a 999 registros en la parte nororiente del Perú. En la parte de la capital, evidentemente, hay más registros, también en la parte norte y en la parte sur. Si comparamos estos registros con Estados Unidos o Europa, evidentemente los registros que existen en Estados Unidos son muy superiores. Entonces, estos sesgos que podrían existir en el caso de Perú se eliminan cuando se tiene una base de datos más completa de la biodiversidad. Y en el caso de Perú, aparte de tener una ciencia ciudadana que recién está creciendo, también existen algunas dificultades. Por ejemplo, la topografía muy heterogénea que tiene el Perú dificulta una participación colectiva, ¿no? Hay muchos ecosistemas y eso hace que se vuelva un reto promover la ciencia ciudadana. Entonces, esto es lo que existe, el panorama general a nivel mundial de los aportes. Si se dan cuenta, también hay aportes que se encuentran en la zona marino-costera, en medio de los océanos, también en la parte del Antártico. Muy bien, entonces hablemos un poquito de GBIF. ¿Por qué GBIF y por qué no Binaturalist o EBIR? Porque como les comentaba, GBIF lo que pretende es hacer una base de datos estandarizada para la biodiversidad. ¿Cuándo se crea GBIF? GBIF se crea a partir de una organización, un comité de desarrollo en lo que es ciencia en Europa, y este comité se pone de acuerdo porque se da cuenta de que monitorear la biodiversidad como tal es muy compleja, a pesar de que se hacen esfuerzos en promover la investigación a partir de financiamientos. Esta es muy complicada de obtener registros. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es incluir el componente social para tener también científicos, digamos así, de la sociedad que puedan aprender empíricamente, ¿no? A partir del año 99 se ponen de acuerdo y en el año 2001 se crea oficialmente GBIF. Y se crea oficialmente en base justamente a esta justificación. Se requiere un mecanismo internacional para hacer que los datos y la información sobre biodiversidad sean accesibles en todo el mundo. También algo que pregona GBIF es que las publicaciones que muchas veces se publican en artículos en repositorios indexados, estos artículos, sus bases de datos, sus datasets, sean subidos a GBIF y poder hacer así una difusión de esos datos para que sean usados por otros científicos, ¿no? Entonces, pregona justamente que el conocimiento sea accesible para todo el mundo. Entonces, el objetivo de GBIF es hacer disponible toda la información que se tiene sobre la biodiversidad para todo el mundo de manera libre y gratuita. Y también GBIF se acopla a los principios que tiene la informática, sobre todo con un lenguaje de programación que vamos a verlo más adelante. También GBIF tiene algunos principios en los cuales trabaja. Uno es que cuando uno sube un registro a iNaturalist, este registro evidentemente me pertenece a mí. Entonces GBIF lo que hace es respetar el derecho de propiedad intelectual. Cuando se hace el copyright de este registro, ahí claramente aparece el nombre o el nick de la persona que ha subido el registro. También GBIF lo que evita es que se genere una duplicidad de esfuerzos. ¿Y esto por qué? Porque cuando se crea iNaturalist, iNaturalist aparece en el año 2003, 2004, después de GBIF. Entonces, aparecían dos plataformas que tenían un fin común: recopilar registros primarios de la biodiversidad. Entonces, GBIF lo que hace es incluir también el dataset de iNaturalist, pero con un criterio. Y ese criterio es muy importante porque a partir de ese criterio podemos generar una calidad de los datos, ¿sí? Y se genera evitar la duplicidad de esfuerzos, ¿no? También algo que GBIF tiene es una arquitectura informática global en la cual se basa el Darwin Core. El Darwin Core es fascinante porque es una base de datos estándar a nivel mundial que comprende 250 variables. O sea, lo que hace GBIF es exprimir el registro a su máxima expresión, tratar de sacar toda la información posible del registro. Coordenadas, evidentemente,
la parte de taxonomía, claramente, el copyright, el año, la fecha, cualquier información pertinente que me ayude a que este registro tenga una mayor calidad y pueda ser usado. ¿Quién lo hace? Darwin Core. Entonces, vamos a, a explicar un poquito cómo funciona esta recopilación que hace GBIF. Y ya luego vamos a entrar en la parte de la informática y luego vamos a juntarlo con lo que es la parte de la ecología. Cuando uno se descarga el aplicativo, no sé si algunos tendrán el aplicativo que se llama iNaturalist. Uno se descarga el aplicativo, luego saca una fotografía y luego lo que hace es sube sus registros con coordenadas a la plataforma de iNaturalist. Entonces, iNaturalist también tiene un algoritmo de Deep Learning, a partir del cual lo que hace es te da una proximidad con relación a la parte taxonómica de este espécimen. Entonces, por ejemplo, si es que el espécimen tiene una forma similar a un coleóptero, iNaturalist te dice, oye, yo te sugiero que puede ser un coleóptero. O si tiene forma de un lepidóptero, también te sugiere, oye, puede ser un lepidóptero. Entonces, mientras más datos haya en iNaturalist, el algoritmo de Deep Learning va a ser cada vez más exacto. Entonces, una vez que la persona sube sus registros, esto va a la base de datos de iNaturalist y se recopilan. Si damos un vistazo a lo que sucede en Lima, en el mapa de iNaturalist, tranquilamente podemos ver que hay muchísimos registros. Y estos registros se concentran principalmente en la zona cercana a las playas, y en particular a una zona que vamos a ver más adelante, que claramente es el humedal Pantanos de Villa. Entonces se van sumando cada vez los registros y se dan cuenta en esta parte de diferentes colorcitos, ¿no? Cada color representa una categoría de la información. Los colores verdes indican de que la información tiene un grado de investigación. Los colores rojos indican de que se requiere mayor información y que se debe esperar la opinión de un científico, ¿no? Esto, cuando uno sube en tu registro, por ejemplo, saca el lodonato. El lodonato, esta es mi cuenta, yo le puse que es de la especie Erythrodiplax cleo. Entonces aparece. Luego viene otra persona y nuevamente ratifica lo que yo he dicho y coloca, evidentemente es de la especie Erythrodiplax cleopatra. Entonces se genera una categoría que se llama grado de investigación, Research Grade. Este grado de investigación es un indicador para que GBIF ya pueda tomar este registro e incluirlo en su base de datos. Entonces, a diferencia de otros registros que no tienen este grado de investigación, estos registros son muy, muy importantes porque generan un gran aporte a la base de datos que tiene GBIF. GBIF ignora registros que no tienen el grado de investigación y que, como en este caso indica, necesita identificarse. Se dan cuenta que acá únicamente le puse sugerencia, pero no apareció otra persona para que pueda ratificar mi opinión. Entonces, iNaturalist lo deja como necesita identificación y GBIF no lo incluye en su base de datos. Entonces, llegamos a esta parte y esto en realidad puede parecer un poquito traumante, ¿no? Tener tantísimas variables. Y vamos a ver cómo funciona esto. GBIF, una vez que incluye los registros en su base de datos, los incluye bajo este sistema, el sistema Darwin Core. El sistema Darwin Core es una base de datos estandarizada de la biodiversidad a nivel mundial, que también lo deben seguir los museos. ¿Qué comprende esto? Comprende 250 variables. Entonces, la persona que subió su registro de la libélula llamada Erythrodiplax cleopatra, a partir de ese registro, se va a generar información para poder completar a estas 250 variables. En primer lugar, GBIF tiene un identificador de todos los registros. De esos 2 billones de registros, tiene cada uno
un identificador. Le pone un número que es así como un código. Asimismo, si es que este registro viene de un artículo científico, le coloca el abstract que va aunado a ese artículo científico. También lo que hace es coloca las políticas con relación a los derechos de propiedad de ese registro. Y vamos a seguir así revisando los más importantes. Acá seguimos, también lo que te da es algo muy importante, que es la institución, el código de colecta, el código del dataset, ¿sí? Y también es el número de registros. ¿Qué sucede? Si yo tengo un cierto lote de muestras de una especie X, por ejemplo, libélulas, entonces acá lo que debe indicar es que hay tantos especímenes que se han observado en ese lugar. Por ejemplo, 10, por ejemplo, 100, ¿sí? También se puede colocar información con relación al sexo del espécimen, la etapa de vida, la condición reproductiva, el comportamiento. Entonces, cuando uno sube un registro, debe tener en mente que existe un Darwin Core, y de que mi registro tenga mayor información, su aporte va a ser cada vez más significativo. Con lo que el año, el mes, el día, por acá vemos, también coloca alguna identificación del lugar. Hay también algo que se llama como la sección correspondiente a todas las coordenadas, latitud, longitud. Y acá hay algo muy importante que en realidad se debe hacer énfasis, porque hay muchos artículos de revisión que justamente critican mucho esta variable. Hay una variable que se llama precisión de las coordenadas en metros. Pongamos el caso de que alguien ha ido a observar bichos a pantanos de vía y saca su celular y quiere subir sus registros a su iNaturalist. Sin embargo, se quedó sin internet. Entonces, iNaturalist tiene la ventaja de que una vez llegas a tu casa, el sistema carga por sí solo. Sin embargo, te genera una aproximación a donde tú te quedaste o donde te quedaste sin internet. Entonces, se genera lo que es un grado de imprecisión de las coordenadas. ¿Esto cómo funciona? Si de repente tú también entras desde la página web a iNaturalist y colocas, aparece un radio, y en este radio te indica que más o menos en ese perímetro se encontró al bicho. Si ustedes colocan un perímetro de 100 metros, su registro va a tener un poco de subjetividad. Se sugiere que los registros tengan como mínimo 50 metros de incertidumbre con relación a estas coordenadas, ¿sí? Eso es muy importante. Y que todos los demás registros sean eliminados, porque cuando ustedes van a hacer un mapa de distribución de las especies, por ejemplo, para hacer una predicción, van a hacer unas celdas. Eso vamos a verlo más adelante. Entonces, eso es muy importante. La incertidumbre de las coordenadas en metros, ¿sí? También aparece la parte taxonómica, por acá la tenemos, reino, filum, clase, orden, familia, género, subgénero, el epíteto específico, el epíteto infraespecífico, que básicamente es el nombre científico, ¿no? El rango taxonómico, asimismo el nombre vernacular, y por esta parte aparece, así como hay un código para GBIF con relación a lo que es la institución o el lugar, también hay un código para la parte taxonómica, entonces le coloca un código a tal reino, a otra clase, al orden, familia, etcétera, ¿no? También es muy importante trabajar con lo que son números. Oye, pero la taxonomía es muy inestable, cambia cada rato, y es por eso que también Darwin Core tiene una variable que se llama nombre científico aceptado, y ese nombre científico aceptado puede que cada rato vaya cambiando, se va actualizando. Entonces, tiene todas estas variables. Y cuando uno descarga la base Darwin Core, la descarga con todas estas variables. Entonces, ¿cómo yo trabajo todos esos datos y todas esas variables? Aparece la ecoinformática. La ecoinformática en realidad es una línea de investigación
que se ha dado actualmente una tendencia, principalmente por esta magnitud de datos que aparecen diariamente, ¿no? Se dice de que JBIF recopila diariamente unos 15.000 a 20.000 datos, ¿no? A nivel mundial, que en realidad es poco, pero cuando ustedes lo trasladan al mes, se van a dar cuenta de la magnitud de datos que va recopilando diariamente. Entonces, la ecoinformática me permite poder procesar estos datos. ¿Cómo funciona la ecoinformática? En primer lugar, lo que hacemos es una colección de lo que es la data, ¿no? Muchas veces cuando se va a campo se coloca cámaras trampas, se coloca pitfalls, dependiendo del organismo a evaluar. Sin embargo, desde la comodidad de nuestro hogar podemos descargar las bases de datos con relación a cualquier categoría taxonómica que querramos investigar. Descargamos la base de datos de JBIF, ¿sí? Luego voy a hacer un pequeño ejemplo cómo descargar esta base de datos. Y también descargamos información con relación a variables climáticas. Hay una base de datos que se llama WorldClim, y WorldClim tiene cerca de 18 variables ambientales, le denomina variables bioclimáticas, con las cuales se podría generar como una especie de un componente que se suma a otro componente. ¿Para qué? Para poder predecir cómo funciona este organismo con relación a las variables bioclimáticas. Ya dentro de un software, yo puedo procesar estos datos. Entonces, finalmente, lo que yo puedo hacer es una predicción del nicho ecológico utilizado, nicho ecológico no utilizado. Así mismo puedo predecir cuánto se va a extender una especie exótica invasora. También puedo predecir en cuánto tiempo se va a extinguir una especie. Y únicamente, ¿qué requiero? Entrar a JBIF, descargar los datos y acoplarlos a las variables bioclimáticas. Pero ojo que en esta etapa es muy clave. ¿Por qué? Porque en esta etapa central ustedes van a filtrar sus datos. Puede que JBIF tenga cierto criterio para poder filtrar o seleccionar algunos datos. Sin embargo, no tiene una conciencia humana. Entonces, es ahí donde ustedes deben aparecer con la parte de informática. Y cuando hablamos de la informática, no sé si acá habrá gente de biología, gente de ciencias ambientales, aparece, en realidad es un lenguaje que se está usando muchísimo. Sin embargo, ya en algunos países donde trabajan muchísimo de informática, está siendo desplazado R por un lenguaje de programación que se llama Julia. Sin embargo, para nuestra realidad, aún seguimos trabajando con R, ¿sí? R es un lenguaje de programación que puede procesar datos de biodiversidad y puede procesar datos de todo tipo. R se fundamenta en lo que es el POO, es una programación orientada a objetos. Y además sigue la tendencia de pregonar lo que es la información libre a través de un software libre. ¿Esto qué significa? De que la comunidad puede mejorar el software. Se puede hacer de todo, desde estadística frecuentista, estadística bayesiana, de todo tipo, ¿no? Y sobre todo podemos conectar con los registros primarios de JBIF y Naturalis o eBirt. Los que usan un poco R comprenderán de que en R existen algunos paquetes. Algunos paquetes importantes para poder procesar registros primarios de biodiversidad son los siguientes. Empecemos con este, Tidyverse. Este paquete fue creado por un bioinformático neozelandés, me parece, Hadley Wickham, y pues ha servido muchísimo para hacer data science, ¿no? Luego también aparece un paquete que fue creado por la comunidad de JBIF, se llama RJBIF. ¿Qué me permite RJBIF? Me permite poder descargar datos desde R, ¿y qué datos? Los de JBIF. Entonces ahí uno puede colocar las coordenadas del área en la cual desea bajar toda la información. También puede colocar únicamente de la especie de interés. También puede colocar cierto periodo en la cual quiere descargar esta información. Y también aparece este paquete que se llama AirFileLopic.
Airfile en realidad se usa mucho para filogenia. ¿Por qué? Porque en filogenia aparecen unos árboles filogenéticos muy grandes en los cuales aparecen muchísimas especies y lo que se requiere es casi colocar así como un vector que nos haga referencia a esta categoría taxonómica. En el caso de que se haga mapas con los datos de GBIF, RFI funciona muy, muy interesantemente. También aparece el paquete RINAT. RINAT es un paquete parecido a GBIF, sin embargo, me descarga únicamente datos de iNaturalis, y justamente de ahí viene su nombre, ¿no? RINAT, iNaturalis. Este paquete que en realidad ha quedado desfasado debido, eh, según el autor indica, que tiene un mantenimiento al paquete, Species Geocoder. Species Geocoder es básicamente un paquete que me permite plotear los datos y asimismo hacer mapas de diversidad, diversidad específica o diversidad estructural. Y aparece este paquete que es Coordinate Cleaner. Eh, Recordemos que GBIF tiene su Darwin Core. Darwin Core que lo que hace es extrae toda la información posible. Con Coordinate Cleaner, yo lo que hago es, me centro únicamente en las coordenadas. ¿Por qué? Porque las coordenadas es la variable más importante para nuestro registro primario, porque en base a eso voy a poder hacer modelamiento de nicho ecológico. Entonces, Coordinate Cleaner elimina unos datos que se denominan como centroides, ¿sí? Centroides. Vamos a ver qué es un centroide a continuación. Y acá ya entramos ya un poquito en contexto con el refugio de vida silvestre, los pantanos de Villa, ¿sí? Estos son unos datos que fueron descargados hace varios meses y justamente colocado estos mapitas. Y acá se dan cuenta claramente la presencia de dos paquetes, ¿no? Airfile para colocar la silueta de estos pajaritos. En el lado izquierdo tenemos a la especie Leucophaeus pipixcan y en el lado derecho tenemos al ostrero americano Amatopus palliatus, ¿no? Entonces con Airfile coloco la silueta de las aves en relación a los lugares más en donde hay mayor concentración de registros, ¿sí? Entonces, Airfile tiene un criterio para poder situar estos vectores justamente en esos lugares donde hay mayor concentración de registros. Bien, entonces, acá tenemos lo siguiente. Después, lo que se hace es se plotea los registros de ocurrencia para esta especie, y acá igual. Pero ¿qué ocurre si de repente aparece un colector de datos a través de Naturalis, llega a su casa y no quiere colocar ni siquiera el lugar próximo a donde se ha colectado, donde se ha observado este registro? Entonces, ¿qué hace? Coloca únicamente Pantanos de Villa, el nombre Pantanos de Villa. Entonces, automáticamente por defecto, en iNaturalis, Pantanos de Villa se centra justamente en este punto. Entonces, es ahí donde el registro se sitúa, en el centro del lugar. ¿Qué ocurre si de repente alguien observó un pajarito en Miraflores y coloca que fue en Lima? Automáticamente por defecto iNaturalis sitúa el punto en la parte central y es por ese motivo que se denomina centroide. Entonces los centroides son datos muy, muy fastidiosos que deben ser eliminados. Entonces, bien, esa es una parte en la cual se explica cómo descargar estos registros de GBIF. Y entonces lo que se hace, en primer lugar, se descarga un shapefile. Este shapefile se sube a un editor de shapefiles que es MapShaper. El MapShaper me da un formato que se llama GeoJSON y luego se entra a GBIF y se pega ese GeoJSON. Esta parte donde empieza el polígono es todo ese GeoJSON. Entonces, cuando uno quiere descargar desde R esta misma base de datos de GBIF, ¿qué hace? Únicamente lo que hace es pegar todo este formato que se denomina GeoJSON. Entonces, finalmente lo que hacemos es descargamos todo presente vía
Y se dan cuenta, hay un punto gigante en la parte central que justamente es debido a los centroides. ¿Qué ocurre entonces? También Jevish me entrega la base de datos con relación a los datasets por institución, la página Observation, que es muy similar a Naturalist. En tercer lugar tenemos a Naturalist, tenemos también a Cenocanto, tenemos también algunos museos y algunas universidades. En toda fecha existen 95.143 registros de biodiversidad con coordenadas para pantanos de vida. Finalmente tenemos ya la base de datos que es bastante grande y luego ya se hace toda la parte de la informática, ¿sí? Se filtra únicamente los organismos que han sido vistos. ¿Por qué? Porque también GEVIF lo que hace es, si de repente ustedes han visto únicamente una evidencia vestigial como una huella, una feca, entonces lo que hace GEVIF lo registra como ausente. Sin embargo, cuando ustedes ven al espécimen, GEVIF lo registra como presente. Entonces, ¿qué quiero? Quiero quedarme únicamente con los individuos que están en la categoría de presentes. Asimismo, descartamos especímenes fósiles o especímenes vivientes. ¿A qué hace referencia esta categoría? Hace referencia a animales en el caso de zoológicos. ¿Qué ocurre si de repente descargo todos los registros de Lima? Esos también van a incluir los registros de los zoológicos. Y estos yo no quiero, entonces por defecto también se debe colocar que yo descarto los registros que han sido observados en zoológicos. También voy a descartar los registros con una antigüedad menor al año 1950. ¿Por qué? Porque en ese año los GPS no eran tan exactos, entonces las coordenadas puede que no sean tan precisas. Y luego aparece esto, la incertidumbre en metros de las coordenadas. Ese perímetro, ese radio, mejor dicho, debe ser únicamente de 50 metros. No quiero especímenes que hayan sido vistos, digamos, de forma sesgada en todo Lima, pero que en realidad se vieron en pantanos de Villa. Bien, entonces, estoy cerrando ya de lo que hemos encontrado con relación a esta base de datos enorme, 95.000 datos. Se dan cuenta claramente que hay muchos centroides. Esta es la base de datos ploteada en pantanos de vía. Los que están de punto verde son los centroides, los cuales deben ser removidos manualmente. Puede que a través de algunos algoritmos, pero deben ser revisados minuciosamente uno por uno. Luego también, según la clase taxonómica, evidentemente notamos que hay muchísimos registros para aves. Y algo curioso es que también hay algunos invertebrados bentónicos como gasterópodos y también hay un parásito, un tremátodo, un platihelminte, ¿no? Y esto fue debido a qué? A que aparece un artículo del año 2013, me parece que en el cual observaron un parásito que se aloja en el 7 colores de la totora. Entonces, el paper, pues, lo que hizo fue subir el registro de este parásito observado en tal lugar en su hospedero. ¿Sí? Entonces, luego estos 95.000 datos se plotearon con relación a la categoría de orden y familia taxonómica. Nos damos cuenta claramente que hay muchísimos, en el caso de cordados, caradriformes, o sea, hace referencia a las aves migratorias, los Calidris alba, Calidris pusila, entre otros, ¿no? También hay muchos pelecaniformes, paseriformes, entre otros. En el caso de molusca hay solamente dos familias, y en el caso de los artrópodos se ha visto muchísimos odonatos, ¿no? Entonces, esto es más o menos, con eso estoy cerrando ya, porque en realidad un poquito extensa es la presentación. Esto es más o menos cómo varían los datos con relación a este periodo en el cual fue descargado la base de datos, desde el año 2020 hasta el año 2000, y nos damos cuenta cómo varía. Y finalmente lo que se pretende con esto es ubicar dónde se concentra la mayor biodiversidad de pantanos de villa. En el lado izquierdo tengo unas celdas. Estas celdas representan la riqueza específica que se observa en toda la zona de pantanos de villa. Entonces, esa riqueza específica, para poder yo comprender, tengo que ver qué hay en esos lugares.
está relacionada principalmente a lo que es la Laguna Marbella y a un canal que justamente desemboca en esa Laguna Marbella. Y entonces, de alguna forma, comprendo de que al momento de yo conservar los sistemas acuícolas de pantano de vía, también estoy conservando su riqueza específica. En los puntos de mayor concentración existen hasta 150 especies en un tamaño de celda de unos 50 metros. Finalmente hago una triangulación de estos registros y esto me da a entender de que la biodiversidad de pantanos de vía se concentra en la zona sureste de pantanos de vía, sobre todo en la zona vinculada a la laguna Marbella. Y pues creo que ya me pasé del tiempo, más bien que quiero cerrar esta presentación con una frase que indica, si no sabes la biodiversidad que tienes, no la puedes gestionar, ¿no? Entonces GBIF aparece justamente como una base de datos que nos permite justamente tomar incluso políticas de conservación, promover políticas de conservación para proteger algunos humedales costeros, como en el caso de pantanos de villa. Y eso es todo. Muchísimas gracias.